Buen día, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a la Universidad Manuela Beltrán por invitarme en este evento. Vamos a hablar sobre dimensiones psicológicas en la administración de la educación virtual. Mi nombre es Carlos David Martínez Ramírez, soy docente investigador en la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, muy bien. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta algunos elementos básicos para empezar. Es necesario estudiar la educación virtual, el aprendizaje electrónico, como un fenómeno psicológico complejo que involucra diferentes tipos de factores psicológicos, mecanismos, procesos. Estudiar las dimensiones psicológicas de todos los involucrados en los procesos de educación virtual puede conducir a investigaciones relevantes para el mejoramiento de diferentes procesos relacionados. Bueno, muy bien. Hoy en día en la educación tenemos un énfasis muy fuerte y una tendencia ampliamente difundida a hacer énfasis en el aprendizaje, más que en la enseñanza. Por eso en la literatura vamos a encontrar referencias al aprendizaje electrónico, al electronic learning, y va a ser muy difícil que encontremos algo como T-learning o teaching learning o electronic teaching. ¿Qué significa esto? De cualquier manera, es importante estudiar las variables psicológicas que afectan tanto a los docentes como a los estudiantes en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En esta investigación que estamos presentando, se analizan variables psicológicas, aspectos relevantes relacionados con el desempeño de los docentes, las perspectivas de la gestión del conocimiento y algunos enfoques posibles desde la arquitectura de los sistemas de administración del aprendizaje o Learning Management System. Muy bien. Vamos a hablar de algunas variables psicológicas. Encontramos, por ejemplo, elementos relacionados con sensación y percepción. Y elementos como la sensación y la percepción afectan directamente tanto a los docentes como a los estudiantes. Estas variables tienen relación para diferentes grupos, pero vamos a señalar para cada uno de estos algunos elementos particulares. En el caso de los docentes, resulta interesante estudiar aspectos ergonómicos relacionados con la interacción con los equipos electrónicos, relacionados con la fatiga mental, fatiga visual, entre otros elementos ergonómicos. Para el caso de los estudiantes es importante reconocer diferentes elementos relacionados con umbrales, con el nivel de enganche que tienen los estudiantes, con la tensión que les puede generar esto. Muy bien, vamos a ver algunos elementos como la motivación. Vamos a encontrar entonces aquí, para el caso de los docentes, muy importante estudiar aspectos laborales, políticas institucionales y aspectos que influyen en la satisfacción laboral y en la motivación, como es el clima laboral. En el caso de los estudiantes, un tema muy recurrente en temas psicológicos tiene que ver con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, en términos de la interacción con plataformas virtuales, la motivación extrínseca es muy importante. Pero claro, también en cualquier proceso educativo la motivación intrínseca es algo fundamental. Muchas veces los docentes damos por sentado que la motivación intrínseca ya está. Y muchas veces también nos vemos obligados también a hacer esfuerzos significativos para mejorar esa motivación intrínseca, aclarando expectativas, invitando a las personas a proyectarse en el futuro, explorando sus propios intereses, por ejemplo. Aspectos relacionados con la cognición. Para el caso de los docentes, lo vamos a ver más adelante, es importante ver qué tipo de carga académica tienen ellos. Es decir, hay que ver hasta qué punto es conveniente trabajar unas pocas asignaturas o una gran diversidad de asignaturas. Esto aplica, y este análisis aplica tanto a ambientes virtuales como en situaciones presenciales. Por ejemplo, dar una sola materia pues evita la dispersión cognitiva. Pero para algunos esto podría tener un límite en términos de la monotonía que podría llegar a representar. Por otro lado, hay diferentes elementos psicológicos que podemos analizar aquí para determinar el mejor algoritmo para asignar una carga laboral. En el caso de los estudiantes hay otros elementos relacionados. Claro, insisto en algo, estos elementos se pueden analizar para cualquier grupo, pero aquí resaltamos algunos en particular para grupos específicos. Temas relacionados con el nivel de memoria, la atención y el procesamiento de información son claves en este tipo de estudios. En términos de comportamiento organizacional, una variable más amplia, vamos a encontrar entonces la importancia de trabajar en el desarrollo de equipos interdisciplinarios en el caso de los docentes.
Hay que revisar cosas como la cultura organizacional, el clima organizacional, entre otros elementos. Y para el caso de los estudiantes es importante ver temas relacionados con liderazgo y con trabajo en equipo. En términos de aprendizaje, para el caso de los docentes, resulta muy interesante ver cómo se generan adaptaciones al entorno y en el caso de los estudiantes, cuestiones relacionadas con la garantía de que se dé un aprendizaje significativo. Muy bien, vamos a ampliar un poco lo que tiene que ver con las perspectivas en el desempeño docente. Vamos a hablar un poco también sobre específicamente la carga laboral. Y aquí viene una pregunta, ¿será que existe un algoritmo perfecto? ¿Cuál sería ese algoritmo perfecto para hacer una adecuada carga laboral a los docentes, garantizando, claro, en el caso de las instituciones privadas, por ejemplo, una adecuada retribución, un adecuado retorno de la inversión, pero también garantizando una educación de calidad, teniendo claro la capacidad o las capacidades psicológicas de los docentes para atender una cantidad determinada de grupos? Tenemos múltiples roles. Los docentes en los ambientes virtuales de aprendizaje se enfrentan no solamente a una labor de docencia tradicional, sino a una interacción con diferentes tipos de herramientas. Entonces encontramos docentes que son productores de televisión, libretistas, que hacen diferentes roles en diferentes circunstancias. Bueno, y aquí juegan mucho las políticas institucionales, los lineamientos, los protocolos, las guías de trabajo que cada institución que se dedica a los temas de educación virtual puede manejar. Y en este sentido, pues cada organización, cada empresa maneja políticas diferentes. Por ejemplo, en el caso de las universidades españolas, hay muchos casos en los cuales establecen un máximo de 75 estudiantes por docente, por poner un ejemplo de lo que ocurre en Europa. Vamos a ver que también con relación al teletrabajo podemos encontrar diferentes mitos y realidades con relación a esto. Por ejemplo, un mito es que el teletrabajo genera una satisfacción o un bienestar importante en los trabajadores en la medida en que pueden trabajar desde su casa. Entonces, esto tiene matices. Por ejemplo, para el caso de Norteamérica y Europa, hablemos particularmente, por ejemplo, de Canadá, donde es obligatorio el uso de calefacción, resulta aquí algo muy interesante. ¿Por qué? Porque los docentes ahorran dinero en transporte, pero al quedarse en sus casas invierten más dinero en calefacción. Entonces, por ejemplo, para el caso colombiano, el teletrabajo se ve como una gran ventaja para los docentes porque ahorran dinero en términos de movilidad. Pero si lo comparamos o si lo vemos con el caso de Canadá, pues en Canadá ese ahorro de dinero no se da. Ahora, en el caso de la educación virtual, esta cuestión del teletrabajo se relativiza mucho en términos de las políticas institucionales de cada organización, institución de educación superior, universidad. Por ejemplo, hay universidades que tienen políticas en las cuales los docentes que trabajan en temas virtuales tienen que asistir a un espacio específico y, aunque el trabajo es virtual, tienen que cumplir con un horario de oficina de manera presencial. Entonces, el tema del teletrabajo en la educación virtual pues es algo muy relativo con relación a las ventajas reales que puede tener. Muy bien, vamos a ver también algunos elementos que ya hemos mencionado relacionados con el comportamiento organizacional. Cómo se da la motivación de los docentes es algo clave para garantizar un adecuado desempeño. ¿Qué tipo de facilidades se tienen para trabajar en equipo? Y en este sentido, las tecnologías ayudan, pero no es una garantía de que el trabajo en equipo sea efectivo o eficiente. Vamos a ver que aquí también cobra importancia temas como el liderazgo, el clima organizacional, la cultura organizacional, la estructura organizacional, entre otras, elementos que afectan drásticamente el desempeño de los docentes. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de algunos enfoques relacionados con el constructo de inteligencia. Tenemos una tendencia muy fuerte a hablar hoy en día de inteligencias múltiples. Y aquí tenemos entonces unos retos muy interesantes para los docentes en los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cómo garantizar ese desarrollo de inteligencias múltiples y no concentrarnos solamente en un tipo de inteligencia o en un tipo particular de habilidades? Ya lo vamos a revisar. El concepto de coeficiente intelectual, que viene desde comienzos del siglo XX, hoy en día es muy cuestionado. Algunos consideran que tiene muchos riesgos, como el término, como el enfoque etnocéntrico, es decir, el suponer que existe un único tipo de inteligencia o un único tipo de raza asociada a un único tipo de inteligencia. Bueno, son debates que se han dado, que se dieron a lo largo del siglo XX y, cómo no, en el siglo XXI también,
que nos han llevado también a pensar y a redimensionar ese concepto de una única inteligencia o un coeficiente intelectual único y un único tipo de inteligencia. Está el concepto de inteligencias múltiples entonces que plantea muchos retos en la educación virtual y claro, teóricamente también es muy debatible. Hay personas que dicen cosas como no, las inteligencias múltiples, eso no se llama inteligencia, eso tiene otro nombre, eso son habilidades. Pero bueno, son discusiones teóricas que se pueden dar. Pero en términos de la educación virtual es claro que tenemos entonces un énfasis muy fuerte a trabajar en términos de inteligencias múltiples y no con relación a un único tipo de inteligencias. Bueno, muy bien. En términos psicológicos es clave el concepto de adaptación y de solución de problemas. Vamos a hablar muy rápidamente sobre otro enfoque, que es el de gestión del conocimiento. Y aquí quiero empezar con una frase célebre de este intelectual norteamericano Eliot que dice: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, cuando hablamos de gestión del conocimiento, es muy importante diferenciar entre datos, información y conocimiento. Y es muy común hablar de conocimiento tácito y de conocimiento explícito. Aquí tenemos un esquema muy común en el cual se habla de cómo se dan pasos del conocimiento individual al conocimiento tácito o a un conocimiento explícito. Y vamos a encontrar procesos como el de socialización, externalización de conocimiento, combinación de conocimiento, interiorización de conocimiento. Pero aquí quiero ser crítico, un poco crítico con este enfoque y quiero que pensemos por qué hoy en día hablamos tanto de información y conocimiento y hemos dejado a un lado conceptos como el de comprensión y el de sabiduría. Sobre esto, Ronald Barnett, un filósofo británico, hace un análisis muy interesante sobre el cual vamos a hablar ahora. Muy bien, podemos también hablar sobre perspectivas basadas en la arquitectura del LMS, o en inglés Learning Management System. Podemos decirlo de una manera más sencilla, las plataformas educativas. Bien, entonces Clark y Meyer describen tres tipos de arquitecturas básicas. Ellos dicen, tenemos arquitecturas receptivas, basadas en el punto de vista de adquisición de información. Pero también tenemos arquitecturas directivas, basadas en el ensanchamiento de los puntos de vista y de los enfoques. Y tenemos, por último, arquitecturas de descubrimiento guiado, es decir, basadas en una perspectiva de construcción de conocimiento. En términos muy generales, podríamos decir que lo ideal sería que le apostemos al desarrollo de arquitecturas basadas en una perspectiva de construcción de conocimiento. Es necesario entonces estudiar cómo los docentes manejan los recursos en el LMS, en el aprendizaje electrónico y al mismo tiempo el conocimiento científico y el de sus propias disciplinas, que les permite diseñar y desarrollar una arquitectura de descubrimiento guiado o ya sea otro tipo de arquitectura, pero aquí viene lo importante, considerando aspectos teóricos y cuestiones tecnológicas para un aprendizaje significativo. Es decir, no podemos limitarnos solamente a los aspectos tecnológicos y dejar a un lado los aspectos científicos, epistemológicos o relacionados claramente con el conocimiento. Bueno, muy bien. Vamos a hablar muy brevemente sobre modelos de educación basados en el enfoque de competencias. Esta es una tendencia muy fuerte. El enfoque de competencias viene desde la lingüística, con Chomsky en los 60s, en los 70s. En el caso de la psicología, McClellan escribe un artículo que se publica en 1973 que se denomina Testing for Competence Rather than Intelligence. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a evaluar mejor competencias en lugar de evaluar coeficiente intelectual en los procesos de selección. Entonces el enfoque de competencias viene de la lingüística, pero también viene de la industria. Ahí hay una hibridación muy interesante. En el caso colombiano, este modelo viene desde los años 80, gracias a profesionales que se educan en Norteamérica y traen el modelo chomskiano de competencias y entra por los lineamientos curriculares que se desarrollan en Colombia en los 80. Y desde entonces, Colombia ha sido uno de los pioneros a nivel de América Latina en la implementación de este modelo. Sobre esto se ha hablado mucho, una definición muy general tiene que ver con la integración de saberes, es decir, la integración de un conocimiento, de un saber hacer y de aspectos actitudinales. Hoy en día se habla mucho de competencias duras o hard skills y competencias blandas, soft skills. También es importante diferenciar entre competencias académicas y competencias operacionales. Las competencias duras tienen que ver con lo que podríamos denominar competencias técnicas o competencias específicas. Las competencias blandas tienen que ver con, digamos que así se define en términos anglosajones, con esas competencias que facilitan las competencias duras. Aquí vemos algunos ejemplos de competencias blandas,
comunicación, empatía, desarrollo personal, motivación, negociación, administración del tiempo, creatividad. Y aquí, para el caso de la educación virtual, hay unos retos muy importantes para lograr desarrollar este tipo de competencias. Ronald Barnett diferencia competencias académicas y de competencias operacionales. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho acá. Este es un texto tomado del libro titulado Los límites de las competencias, escrito por Ronald Barnett en 1994. Pero principalmente quiero comentarles que en las competencias operacionales hay un énfasis muy fuerte hacia el saber cómo, hacia el know-how. Mientras en las competencias académicas vamos a encontrar un énfasis muy fuerte en el saber qué son las cosas. Lyotard, un filósofo francés, que es citado por Barnett al comienzo de su libro, dice, hoy en día la sociedad se pregunta, ¿eso para qué sirve? Hoy en día la sociedad no se pregunta, ¿eso qué es? Y eso tiene mucho que ver con esta tendencia que él denomina operacionalismo. Muy bien, no vamos a profundizar mucho acá, pero solamente voy a resaltar acá que la orientación de los valores en la competencia operacional es en función a la supervivencia económica. Mientras en la competencia académica lo que nos importa es la búsqueda de la verdad y el conocimiento disciplinar. Esto es muy importante hoy en día reflexionarlo, más cuando algunos dicen que vivimos en una era de posverdad. Bueno, muy bien. Ya para concluir, varios autores sugieren que el aprendizaje electrónico en el contexto de la historia del aprendizaje humano es, por decirlo de alguna manera, el último gran sistema que hay. ¿Por qué? Porque integra diferentes aspectos, diferentes tecnologías, diferentes medios. Pero esta aproximación histórica tiene un riesgo y es el de suponer que las cosas nuevas siempre son mejor que las viejas. En este orden, las ideas y el uso de varias técnicas no es suficiente para garantizar procesos educativos de calidad. Existen posturas críticas frente al aprendizaje electrónico que cuestionan la falta de personalización en los procesos y para el caso de América Latina se cuestiona mucho el nivel de autonomía de los estudiantes. Esto es algo que en Norteamérica y Europa no se discute, pero parece que en Colombia sí es algo muy importante discutirlo. Vale aclarar que estos cuestionamientos también pueden aplicarse a escenarios presenciales. Muy bien, si hacemos énfasis en el desempeño de los docentes, es viable investigar variables psicológicas que intervienen en la asignación de labores de los docentes, así como en la evaluación de desempeño, entre otros elementos del comportamiento organizacional. Muy bien, es muy importante entonces, cuando nos enfrentamos a lo que en inglés se denomina MOOC, cursos online masivos y abiertos, con la posibilidad de encontrar personas de diferentes regiones. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos una gran diversidad regional, incluso al interior de Colombia. Entonces, es muy diferente la tradición de la costa caribe a la de la costa del Pacífico, y qué decir de la diferencia entre la costa y el interior. Bueno, hay muchas regiones y muchas diferencias culturales. Y ahora, si lo pensamos en términos internacionales, cobra relevancia el concepto de la multiculturalidad y las competencias entonces relacionadas que deben tener los docentes. Ya para terminar, entonces, ¿qué es importante sobre lo cual quiero que reflexionemos un poco ya para finalizar? La necesidad de desarrollar competencias digitales y para el uso de tecnologías de información y comunicación en los docentes puede generar cuestionamientos sobre la probabilidad de que se privilegie la producción gráfica, audiovisual o de la plataforma, es decir, aspectos de forma, por encima de aspectos teóricos, epistemológicos o relacionados con el conocimiento propio de cada disciplina. Muy bien, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y doy el espacio para las preguntas a las que haya lugar. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante. Hemos escogido 3 preguntas que han hecho a través del Twitter. La primera de ellas es, ¿qué elementos considera importantes para la asignación de la carga laboral de los docentes? Bueno, muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Es importante tener en cuenta que cada empresa, cada institución de educación tiene sus propias políticas, y en ese sentido cada empresa pues tiene sus, digamos, libertad, autonomía, discrecionalidad para definir esas políticas. Pero hay unos elementos psicológicos claves que hemos mencionado que aquí quiero resaltar, y es la capacidad que tiene el docente para asumir la carga en función a la diversidad de temas que se presentan. Es decir, trabajar muchas materias con diversas temáticas al mismo tiempo genera algo que se denomina dispersión cognitiva y puede ser muy problemático. Es importante también tener aspectos relacionados con la satisfacción laboral de los docentes, y aquí es importante también ver que las políticas de cada organización pues sean coherentes para cumplir esos objetivos que se plantean.
Y aquí también podemos hablar de otras cosas relacionadas con clima laboral, cultura organizacional, pero con relación a la pregunta específicamente tenemos que ver también cuestiones relacionadas con la capacidad de control, o mejor, el término psicológico es la percepción de control que tiene el docente sobre sus propias capacidades. Estas son algunas de las variables, digamos, psicológicas que yo recomendaría que se tuvieran en cuenta al momento de asignar una carga. Y claro, vienen otras cosas también que son obvias, pero que vale la pena señalar, que tienen que ver con el perfil profesional de cada docente. Entonces, es conveniente que el docente desarrolle o se desempeñe en áreas en las cuales se sienta cómodo, y esto es muy importante para garantizar la calidad del proceso educativo. Vale, muy válido, gracias. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué diferencia se encuentra en la administración educativa en ambientes virtuales al comparar a Colombia con países europeos? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, en varios países europeos hay unas políticas muy bien delimitadas, muy bien definidas con relación a esto. En el caso, por ejemplo, de concretamente algunos países europeos, tienen unas políticas muy claras con relación a los topes máximos de estudiantes que debe manejar un docente. En el caso de Colombia eso es muy relativo. Entonces, por ejemplo, hay instituciones de educación superior donde asignan un máximo de 4 grupos por docente al mismo tiempo. Pero en algunas ocasiones, alguno de estos grupos puede tener de 20 a 40 estudiantes, pero en otras ocasiones alrededor de 80 estudiantes. Entonces, puede que sean los mismos 4 grupos, pero en algunos casos el docente puede llegar a tener 160 estudiantes o inclusive 320 estudiantes al mismo tiempo. Lo cual, si lo comparamos con España, donde la mayoría de universidades tienen un tope de máximo 75 estudiantes, pues es algo totalmente desproporcionado. Entonces, esta sería una de las diferencias claves, y otras tendrían que ver con la regularidad y la coherencia que marcan las políticas institucionales y los protocolos de trabajo de cada institución. En el caso de muchas universidades europeas, trabajan en equipo, de manera tal que tienen 2 roles al mismo tiempo para los docentes, un rol como tutor y un rol como docente. En el caso europeo, los tutores se encargan de la administración de la información, de verificar el acceso a la plataforma, de garantizar la participación en foros, y el docente se dedica a contestar preguntas y asesorar técnicamente, en términos epistemológicos, científicos, técnicos, el proceso educativo. En el caso colombiano, desafortunadamente, todavía no tenemos, digamos, esa estructuración. De pronto algunas universidades sí, pero digamos que la gran mayoría de instituciones de educación superior, lo que ocurre es que un solo docente desarrolla varios roles al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Y ya la última para terminar es, ¿qué riesgos se identifica en la educación virtual en comparación con modelos tradicionales de educación? Bueno, muy bien, muchas gracias. Los franceses dicen que mientras las cosas más cambian, más siguen igual. Entonces, en términos generales en la educación corremos un riesgo muy fuerte en las investigaciones, y es el de la ahistoricidad. Entonces, aquí la recomendación es no suponer que siempre lo nuevo es mejor que lo viejo. Hay aspectos en términos investigativos que aplican tanto a escenarios virtuales como a escenarios presenciales, frente a los cuales podríamos decir no hay mucha diferencia. Es decir, temas relacionados con pedagogía, evaluación, aplican en términos de la importancia de su análisis tanto para ambientes virtuales como para ambientes presenciales. En términos de algunos de los riesgos que podemos encontrar, tendrían que ver con la falta de personalización en los procesos. ¿Por qué? Porque en la interacción humana hay elementos claves que facilitan esa personalización, como la lectura de la expresión corporal, por ejemplo. Y esa interacción, por ejemplo, digamos, humana presencial es importante para muchas cuestiones, como, por ejemplo, facilitar un trabajo en equipo. Y, como lo mencionamos en la presentación, también principalmente creo que uno de los riesgos más fuertes tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas. Bueno, pues nos ha quedado claro. Muchísimas gracias por la participación en nuestro congreso. Esperamos tenerte en próximas oportunidades y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.